El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Es deber de los canales brindarle las posibilidades de acceso a todas las personas que quieran ver y comprender los programas que estos emitan. Por esta razón, el Comité Defensor del Televidente se pregunta por el acceso que tiene la población sorda e hipoacústica a los contenidos de la televisión regional. Sí deberían de mantener el mismo formato para que todas las personas estén informadas de todos estos temas que en realidad no solamente le interesan a las personas oyentes, sino también a la población sorda. Evidentemente revisaremos el tema para que las personas puedan seguir entendiendo que es el objetivo principal y que puedan acceder a los contenidos y disfrutar de la programación del canal. Tratamos nosotros acá de a los sordos profundos prelingüísticos cuya estrategia lingüística es la lengua de señas tengan acceso al conocimiento en la misma medida en que lo tiene un usuario de la lengua oral. Primero que todo, Teleantioquia, muchísimas gracias por el recuadro y por los intérpretes que han contratado, pues realmente los sordos entendemos y para nosotros es muy claro la lengua de señas. Lo único que diría yo es que sea un poquito más grande el recuadro. Esto es Saberte Ver. Todos los televidentes del canal tienen voz permanente en el Comité Defensor. Cada una de sus apreciaciones son atendidas, analizadas y estudiadas con el objetivo principal de brindarle una respuesta oportuna, coherente y pertinente frente a sus inquietudes, teniendo claros los principios que orientan y guían nuestras actuaciones. Hoy en el Comité Defensor del Televidente estamos reflexionando en torno a los mecanismos, a las herramientas que tiene la población con limitación auditiva y todos los recursos a los que tiene acceso en el canal público Teleantioquia, que es un canal que tiene que brindarles herramientas a toda la población antioqueña, tiene que entregarle unas herramientas. Entonces, en este caso, inclusive desde años anteriores se viene debatiendo el tema, se vienen buscando cómo mejorar cada día más las herramientas, cómo mejorar ese acceso que tienen las personas con limitación auditiva a la información que emite el canal, a la información que se presenta. Entonces, básicamente lo que queremos hoy es generar un debate con esa misma población para que se apropien cada vez más, para que se genere cada día más un debate en torno a esas herramientas. ¿Cómo hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos para que la información que les llegue de la mejor forma posible? Y precisamente para que ellos también hagan controles sociales, que este es un canal público al cual ellos tienen, en el cual tienen un derecho de ser representados y de participar. Y pues ahí está esa posibilidad que les da el canal. En esta ocasión, la reflexión que hace el comité está motivada por un comentario de una televidente por el cambio en el formato y ubicación de la intérprete en lengua de señas en los programas que cuentan con esta herramienta. Me motivó de escribir al defensor del televidente porque veo mucho el programa Vivir Mejor y la intérprete de lengua de señas me sirve como base para mi aprendizaje. Noté que desde hace algunas semanas cambiaron el formato, ya no está la intérprete en recuadro, sino que ya está fileteada. El canal regional Teleantioquia debe basar sus decisiones no solo en cumplir la normatividad, sino también en encontrar un equilibrio entre todos los televidentes. Wilton Maldonado Pulido nos escribe un mensaje en el que nos cuenta que es fan del programa Vivir Mejor, pues toca muy buenos temas de interés. Hace la sugerencia de cambiar el formato de imagen o cambio de la doble imagen con el lenguaje de señas que se ve en el programa, pues hay detalles que los televidentes desean ver. Sugiere dejar la imagen a tamaño de la pantalla y la imagen de señas superpuesta en tamaño más pequeño a la parte inferior derecha de la pantalla. A Viviana le quiero contestar que Teleantioquia tomó la decisión de modificar el formato de lengua de señas en la programación, teniendo en cuenta que también para otros televidentes el formato que estaba era muy invasivo en la pantalla y se estaba perdiendo buena parte del contenido de los programas. Es decir, con el formato que había antes, mucha parte de la pantalla estaba con la lengua de señas y poco se veía, digamos, reacciones de invitados, créditos de las personas.
Entonces teníamos que encontrar como un equilibrio y una balanza, satisfacer a las personas que no tienen los problemas auditivos, pero también buscar cómo seguir incluyendo a la comunidad sorda. Por eso se acudió a un formato con un tamaño más pequeño. Escuchar las necesidades de los televidentes y lograr que haya satisfacción en el acceso y recepción de los contenidos es una de las tareas constantes del área de innovación y contenidos de Teleantioquia. Escuchemos. De todas maneras, con esta modificación, Teleantioquia sigue cumpliendo con la normatividad que dice que el recuadro debe ser 1/9 de la pantalla, debe estar ubicado en 1/9 de la pantalla y hoy en día se está cumpliendo. Pero evidentemente revisaremos el tema para que las personas puedan seguir entendiendo que es el objetivo principal y que puedan acceder a los contenidos y disfrutar de la programación del canal. No hay nada mejor que ver un programa en familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa cuenta con intérprete de lengua de señas. Buenos días, me siento muy contenta pues de tener algunos programas en lengua de señas en Teleantioquia porque eso significa que estamos ampliando, que nos están dando como más importancia. Lo único que me gustaría es que fuera un poquito más grandecito el recuadro, así como es para los oyentes, que es muy grande, que para nosotros también fuera igual. A veces me queda un poco complicado cuando el recuadro está más grande, lo entendía pues como muy claro, en este momento es menos lo que puedo entender, algunas señas se me van y me gustaría que fuera más amplio el recuadro. Desde el canal quieren contarle a la población sorda e hipoacústica cuáles programas cuentan con la lengua de señas, exponiendo gran variedad de géneros y horarios. Específicamente, los contenidos a los cuales ellos pueden tener acceso son programas como Vivir Mejor, que es un programa de salud y de servicio social, el cual ha tenido mucha acogida entre la comunidad sorda, programas informativos como el noticiero, programas institucionales como el programa con el gobernador, y un programa como Saberte Ver, que es un programa educativo y de conciencia pues también alrededor de los medios de comunicación. En varios de los programas que tenemos con este sistema de lengua de señas, las personas pueden verlo en el horario original. Es el caso del programa Vivir Mejor, que es de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, y ese está en el horario original, la lengua de señas. También el caso del programa Saberte Ver, que es los sábados a las 12:30 del día. Ahí también pueden acceder a ese contenido. Igualmente la misa, que es los domingos de 8 a 8:30 de la mañana, allí los televidentes también pueden encontrar un contenido original y no en las repeticiones. El ideal es realmente volver al tamaño que el programa de Ir Mejor tenía antes. Era un tamaño perfecto, estaba en recuadro, se veía muy bien los gestos que hace el intérprete, el movimiento, el deletreo, que ahora ya no se ve realmente muy bien las letras cuando la intérprete lo realiza. Si van a cambiar de formato, lo deberían de primero preguntarle tanto a los intérpretes que están en el canal como a la población sorda, porque el formato tal vez se puede ver un poco mejor a nivel estético, pero a nivel de interpretación de lengua de señas no es una buena interpretación para la población sorda. Resulta que estuvimos averiguando en la calle qué sabe la gente sobre síndrome de Down. ¿Por qué se da el síndrome de Down? Obviamente para que tengamos o ambientemos este tema que tenemos el día de hoy. Se reconoce mucho el esfuerzo que hace el canal Teleantioquia, pero sí deberían de mantener el mismo formato para que todas las personas estén informadas de todos estos temas que en realidad no solamente le interesan a las personas oyentes, sino también a la población sorda. Para los programas, yo creo que todos los programas deberían de tener intérprete en lengua de señas. Sería un sueño, es algo maravilloso que ojalá algún día se dé. El conjunto de unidades simbólicas mínimas o fonemas de la mayoría de lenguas de señas puede analizarse en términos de 7 parámetros formativos básicos. 1. Configuración, forma que adquiere la mano al realizar un signo. 2. Orientación de la mano, palma hacia arriba, hacia abajo, hacia el signante. 3. Lugar de articulación, lugar del cuerpo donde se realiza el signo, boca, frente, pecho u hombro. 4. Movimiento. Movimiento de las manos al realizar un signo, giratorio, recto, vaivén o quebrado. 5. Punto de contacto. Parte de la mano dominante que toca otra parte del cuerpo, yemas de los dedos, palma de la mano o dorso de los dedos. 6.
plano. Es donde se realiza el signo, según la distancia que lo separa del cuerpo, siendo el plano 1 en contacto con el cuerpo y el plano 4 el lugar más alejado. 7. Componente no manual. Es la información que se transmite a través del cuerpo, expresión facial, componentes hablados y componentes orales, movimientos del tronco y hombros. La luz debe ser lo suficientemente clara para que se vean las manos. Nosotros debemos estar pendientes de la pantalla para mirar como, digamos, descripciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, el médico dice, tóquese aquí. ¿Y dónde es acá? Entonces nos tocaría estar mirando siempre pues como nuestra imagen. Digamos en una interpretación en cualquier lugar hay un recuadro más amplio. En televisión nosotros tenemos que disminuir el espacio para poder que la lengua de señas quede en un cuadro específico y debemos pues estar atentos a la cámara. Aparte de eso, necesitamos que las manos queden muy claras, a que las letras que se hacen con los dedos se puedan ver. Para conocer de cerca las necesidades de la comunidad sorda e hipoacústica, Saber Te Ver visitó a Sanso, donde habló con 2 de sus integrantes que expresaron sus opiniones acerca del acceso a los contenidos del canal. Buenas tardes, la seña con la que me identifico en la comunidad sorda es esta y mi nombre es Claudia Suárez. Bueno, no sé, anteriormente cuando inicia el servicio de interpretación en Vivir Mejor fue algo muy bonito, tuvimos un recuadro muy grande y hubo pues como algo pues como muy bien hecho y poco a poco le fue menguando pues como el servicio. Con esta hoja quiero representar la pantalla y esta es una igualdad que nosotros pedimos, que tenga la mitad de la pantalla el servicio de interpretación y la otra mitad que sea para oyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy animados, queremos ver los programas, nos parecen muy interesantes y nos bajan el recuadro y nos lo hacen muy pequeñito y no podemos ver porque tenemos algunas personas que están con problemas visuales además de esto y no pueden ver con mucha claridad pues el intérprete de lengua de señas. Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandra, la seña con la que me identifico en la comunidad es esta. Después de terminar mi bachillerato comencé a estudiar en el Politécnico Administración de Empresas y Contabilidad. Después de un año, pues, después de algún tiempo terminé la tecnología y ya llevo 2 años estudiando pedagogía infantil. Estoy en la universidad, estoy haciendo una tecnología. Ahora en este momento no estoy haciendo nada, estoy esperando pues como mis grados. Me gustaría estudiar mucho más, una maestría, pues como con niños con discapacidad, alguna cosa pues que tenga que ver con niños con discapacidad, ¿quién puede ayudar? El proceso de alfabetización de las personas sordas e hipoacústicas es una manera de inclusión, pero más allá de todo, es una labor que ayuda a esta población a socializar y además satisfacer las necesidades que por mucho tiempo han estado insatisfechas referentes al consumo de los medios de comunicación. Para conocer este proceso más de cerca, visitamos el colegio CIESOR. Esta institución educativa es una institución educativa pública que lo que hace es prestar un servicio para cumplir con el derecho a la educación. E históricamente esta institución decidió hacerlo con las personas en situación de discapacidad sensorial, ciegos y sordos, hipoacúsicos, baja visión. Y últimamente todas las otras discapacidades, todas las enfermedades raras y todo el que quiera estar aquí así no tenga discapacidad o enfermedades. Entendemos que las personas sordas son ciudadanos, como cualquier otro ciudadano, no son de segunda clase o de tercera o de cuarta, son ciudadanos que tienen todos los derechos como cualquier otro ciudadano colombiano. Tratamos nosotros acá de a los sordos profundos prelingüísticos cuya estrategia lingüística es la lengua de señas, tengan acceso al conocimiento en la misma medida en que lo tiene un usuario de la lengua oral. Bueno, realmente yo nací siendo oyente. Más o menos cuando tenía 2 años estaba jugando con plastilina. Y yo hice una bolita de plastilina y me la metí al oído y se me fue hacia adentro de la membrana timpánica y pues obviamente me llevaron al hospital y no podían solucionarlo. Se me fue la plastilina hacia allá, entonces desde ese momento
quedé sorda media y me remitieron a Prodébiles Auditivos, donde me enseñaron a hablar, usé muchos audífonos y mi aprendizaje no fue la lengua de señas, aunque sí fue con mis padres en casa y todo, pero más fue oralizada. Y después me salí de Prodébiles Auditivos y comencé a estudiar con personas oyentes. No necesitaba el intérprete, yo decía, yo me puedo esforzar, yo soy capaz. Y siempre estuve muy relacionada con personas oyentes. Bueno, hay como una tipologización de la sordera y del sordo. Hay unos sordos, la podemos dividir en dos, como en cuanto al tiempo en el que se adquiere la sordera y en cuanto al grado de sordera que se adquiere. En cuanto al tiempo, podemos hablar de dos clases de sordos, unos sordos prelingüísticos y unos sordos poslingüísticos. Es decir, unos sordos que adquirieron la sordera antes de nacer, al nacer o en los primeros meses de vida, antes de adquirir la lengua oral, y unos sordos que son ensordecidos, quedaron sordos después de que ya habían adquirido la lengua oral. Y en cuanto al grado de sordera, podemos hablar de unos sordos profundos y unos sordos hipoacúsicos. Los hipoacúsicos son los que tienen restos auditivos importantes para la conversación. Y los profundos son aquellos que pueden tener restos auditivos, pero que no son funcionales en aras de la conversación en lenguaje oral. Con los sordos prelingüísticos profundos, la estrategia de desarrollo del lenguaje es la lengua de señas y cada país tiene su propia lengua de señas. Con los hipoacúsicos o con los ensordecidos, los poslingüísticos, pues la estrategia será la lengua oral. La estrategia será la lengua oral, es decir, la lengua que hablen los oyentes de la comunidad a la que pertenezcan. El Comité Defensor del Televidente le ha permitido a la comunidad tener las respuestas frente a sus opiniones e inquietudes y conocer sus derechos en materia de información y programación. La actuación del comité ha ayudado a generar un cambio en la forma como la audiencia se apropia de la televisión, de la programación y de sus derechos, exigiendo el cumplimiento de los objetivos básicos de la televisión como es la formación, información y entretenimiento dentro de su responsabilidad social. Sí me gustaría como usuaria y con mis derechos que tengo que sea como igual, que sea como en igualdad de condiciones para los oyentes y para las personas sordas. Por ejemplo, lo que me ha parecido muy bueno, es excelente, los intérpretes son muy buenos. Vivir Mejor ha sido un programa que ha sensibilizado a toda la comunidad, porque muchas veces no sabemos nada de salud, no tenemos como el acceso a esta información y aprendemos mucho de esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos bajaron el recuadro, nos lo pusieron más pequeño y que sería muy bueno que nos lo pongan más grande, pues como para entender muchas cosas más. Hago parte de Asanso, me interesa mucho estar acá con la comunidad de sordos, aprendiendo, comunicándome con todos. Mi mamá y mi papá son personas sordas y nos interesa pues como mucho estar aprendiendo todo en la comunidad, sobre nuestra cultura, todo lo relacionado pues como con nosotros. Me gusta mucho Teleantioquia, ahora pues que tiene la propuesta con intérprete de lengua de señas, me parece muy interesante y muy rico estar aprendiendo, mirando las noticias, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, lo de deportes, de la violencia que estamos viviendo. La comunidad sorda es una comunidad que es minoritaria y como tal entonces está en un rango catalogado como de necesidad de inclusión. Lamentablemente son ciudadanos que tienen todo el derecho no a ser incluidos, sino a tener los mismos derechos que todos los demás. Como nos hemos equivocado mucho, entonces nos toca referirnos a ellos como en un proceso de inclusión. Es una comunidad que necesita información permanente, tienen todo el derecho a estar informados, solo que la información muchas veces no está en los medios que ellos necesitan tener para poder ser informados. Desde el año 2006 se implementó en Teleantioquia el Closed Caption y posteriormente se implementaron otros sistemas con apoyo de la Comisión Nacional de Televisión, conocida actualmente como la Autoridad Nacional de Televisión. Desde el 28 de enero del 2013 se retoma la lengua de señas en el canal regional. El Acuerdo 001 del 24 de febrero del 2012 de la Autoridad Nacional de Televisión dice:
por medio del cual los sistemas que garantizan el acceso de las personas sordas e hipoacústicas al servicio público de la televisión y se dictan otras disposiciones. Con el fin de cumplir con la normativa, con el Acuerdo 001 del 24 de febrero de 2012 y también con el fin de ser un canal incluyente, que en él se visibilicen todas las poblaciones del país, y eso incluye a la comunidad sorda y a los discapacitados, Teleantioquia tiene el objetivo de incluir en algunos de sus programas sistemas como el de lengua de señas o el sistema de closed caption, con el fin de que estas personas se sientan incluidas y puedan acceder a nuestros contenidos. Es muy importante para el canal tener a estas personas presentes y que puedan acceder a varios contenidos, específicamente en el tema informativo, educativo y temas de servicio social, teniendo en cuenta que debemos también cumplir con una normativa del 10% de nuestra programación con lengua de señas. Teleantioquia está dando cumplimiento a esta normativa y también está incluyendo a estas personas para que puedan ver nuestros contenidos. Si bien algunos canales cumplen con la normatividad de ofrecer el sistema de closed caption para la población sorda, no todos analizan la eficacia de la herramienta. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia recogió diferentes puntos de vista sobre este otro mecanismo de acceso. El closed caption es una estrategia muy importante para las personas ensordecidas, es decir, para aquellos sordos poslingüísticos o aquellos sordos hipoacúsicos, es decir, que tienen restos auditivos importantes que les han permitido desarrollar la lengua oral. Pero a un sordo prelingüístico, profundo prelingüístico, que es la mayoría de los estudiantes que tenemos nosotros en esta institución, el closed caption no les sirve, porque el español para ellos es una segunda lengua, y una segunda lengua en la que desarrollan solamente competencia comunicativa y no competencia lingüística. Es decir, ellos no alcanzan a diferenciar entre gramaticalidad y agramaticalidad de la lengua, como lo haría una persona que tenga competencia lingüística, ¿cierto? Y no alcanzan a la velocidad del closed caption a leer porque no tienen competencia lingüística. Es decir, yo soy capaz de leer a la velocidad que lee un hablante nativo de la lengua si tengo competencia lingüística en esa lengua. Pero a un sordo profundo prelingüístico no le vamos a pedir que tenga competencia lingüística porque está biológicamente imposibilitado para ello. Nuestro error es que creemos que todo sordo es lector, que todo sordo está alfabetizado en el castellano escrito, y eso es un error muy fuerte, porque es que la primera lengua de ellos es la lengua de señas, y cuando nosotros ponemos el closed caption, nuestra sintaxis es diferente a la sintaxis de las personas sordas. Yo digo casa mía, ¿cierto? Y yo puedo decir mi casa está ubicada en el barrio Robledo, entonces ellos dicen mi casa mía en Robledo. O sea, la sintaxis de ellos es completamente diferente, entonces pedirles que lean un texto es completamente confuso. No todos están alfabetizados, la gran mayoría lee muy poco. Entonces, poderles darle la información en lengua de señas es una de las cosas ideales a los que ellos tienen derecho. El closed caption va muy rápido y no tenemos el tiempo pues como para leerlo ni para comprenderlo, entonces no nos parece pues como muy bueno. Lo que nos interesa sería más la lengua de señas. Con el closed caption es muy difícil porque son palabras muy técnicas, usan muchos tecnicismos, y nosotros más bien somos básicos porque es nuestro segundo idioma, también va muy rápido y no alcanzamos pues como a leerlo, se queda como a la mitad la información, no lo alcanzamos a leer completo, que lo lleva a que fuera suave, que fuera despacio y de pronto lo podríamos pues como entender, pero así no podríamos. Pensemos que como televidentes tuviéramos que leer una subtitulación en otro idioma que apenas estamos aprendiendo. Esta es la situación que vive la comunidad sorda con la herramienta de closed caption, ya que su primera lengua es la de señas y no el español. Por eso la interpretación de estas personas es diferente. Si ellos están leyendo, pierden la imagen. Entonces es más fácil para ellos que la seña esté reforzando lo que ellos están viendo. Mientras que si ponemos el recuadro o ponemos el texto, ellos pierden inmediatamente la información visual que requieren. Los sistemas o mecanismos de acceso a la información de las personas sordas e hipoacústicas son
Interpretación en lengua de señas colombiana LSC, que es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. Texto escondido o closed caption es el nombre en inglés del sistema de tipo de subtítulo de programas de televisión y video destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio puedan comprender lo que se dice. Subtitulación ST se utiliza para entender otro idioma, a diferencia del closed caption que describen los diálogos en el mismo idioma, e incluye música de fondo y efectos de sonido mediante palabras y símbolos. Como comunidad mayoritaria, recurrimos a las necesidades de nosotros, pero no pensamos en las necesidades de las comunidades minoritarias. En esa característica nosotros simplemente planeamos cosas para esa gran mayoría. Entonces, si tú escuchas una obra, ya se supone que tienes un contexto muy claro, pero no nos preocupamos que para ellos comprender hay que darles más elementos. El elemento visual, el elemento sígnico, el elemento color, del color, el elemento del detalle, esas cosas nosotros no las preveemos. ¿Por qué? Porque a nivel de la información todo cuesta mucho. Entonces creemos que nos toca invertir mucho dinero para poder hacer cosas donde la información va a estar en pocas personas. Hay veces que sobra espacio, hay veces que uno ve que hay espacio que no se está utilizando y muchas veces se recorta la imagen. La intérprete medio mueve un poquito la mano y se le sale del recuadro, entonces quedan corta pues como la seña o la información que nos quieren dar. O a veces la intérprete hace el número y se sale de la pantalla a sus manos, se le recorta la imagen. Alejandra, en su diario vivir, se comunica con otras personas también por mensajes de texto desde su celular. En Saberte Ver nos preguntamos cómo es que comprende algunos textos y en cambio tiene dificultades para entender el closed caption. Ella misma nos cuenta algunos aspectos de su vida. Yo conozco a las personas sordas, sé que nos gusta aprender algunas palabras, pero es muy difícil para nosotros. En mi caso, cuando envío mensajes de texto no me entienden y me toca remitirme pues como a explicar qué es lo que estoy diciendo. Y conozco muchas personas sordas que les es muy difícil el español y a otros pues que les gusta mucho, pero se les dificulta. Es capaz de escribir proposiciones para comunicarse, es capaz de leer proposiciones, pero donde tenga tiempo de hacerlo. A la velocidad del closed caption y a la complejidad de las proposiciones de lo que se habla en televisión, pues es imposible que un sordo profundo prelingüístico pueda acceder a esa información. Como le digo, el closed caption sí es una estrategia muy importante. Por ejemplo, mi papá es sordo, pero poslingüístico, ¿cierto? Ensordecido. El closed caption para él es la estrategia. Él no usa la lengua de señas, el recuadro de lengua de señas no lo usa, pero activa el closed caption y le sirve. Bueno, lo del recuadro con intérprete de lengua de señas es excelente, me parece un apoyo muy grande que el canal está dando pues como a las personas sordas. Lo único que decimos todos es que sea un poquito más grande la pantalla para entender más claro la lengua de señas, porque a veces no nos queda pues como muy claro. Me parece muy importante lo que se está dando y lo que se está haciendo, pero qué bueno que fuera más grande el recuadro, por ejemplo en las noticias, porque no manejamos el español, entonces no hacemos el uso de los subtítulos y nos parece mucho mejor los intérpretes de lengua de señas, es como mi opinión. Buenos días. Primero que todo, a Teleantioquia, muchísimas gracias por el proceso de inclusión que han venido haciendo con los intérpretes de lengua de señas. La información es muy clara y para nosotros es muy buena esta información, solo que queremos que sea más amplio el recuadro, porque a veces no vemos como muy bien las señas y nos queda como algunas dudas. Teleantioquia, como canal público regional, conoce las obligaciones que tiene con la población sorda. Por esa razón, el Comité Defensor del Televidente, consciente de las necesidades de dicha población, la sigue de cerca y se preocupa para que encuentren la mejor forma de aportar ideas y opiniones y, a su vez, tengan la garantía de hacer valer sus derechos. Nuestra El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.